los invita a conocer su más reciente colección, Californian with Style. Encuéntranos en el primer piso del centro comercial El Gran San, local 1104, entrada 2, Carbono, The New Experience in Denim. Encuentra en Brands moda femenina en marcas exclusivas con la mejor calidad y precio. Vestidos, blusas, chaquetas y mucho más. Pedidos 310-842-3451. Local 1125C. Centro Comercial El Gran San. Brands, The Original Fashion Home. El gran debate con Adolfo Beck. La polémica, la controversia, el fuego cruzado, todos los temas, las opiniones, los personajes. El gran debate con Adolfo Beck. Bienvenidos. Que se fueron, amores peregrinos, amores que se fueron, dejando en tu alma negros torbellinos, igual que a las... Muy buenos días, qué grato contar con su compañía aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de emisora Mariana en Bogotá. Siento destrozadas por el revolino, espumas que se van, bella rosa viajera, se alejan. Estamos en el gran debate con Adolfo Beck. El tema, economía naranja, el proyecto bandera del presidente Duque. Las espumas viajeras, como las ilusiones que te depararon dichas pasajeras. Invitados, quiero saludar, repite el programa, a su vitalidad política, su vitalidad intelectual y su gran forma de manejar las cosas, la concejala Cinia Navarro. Bienvenida. Hola Adolfo, muy buenos días a todos y todas, gracias por la invitación, No, importantísimo tema. Muy importante, lo que pasa es que citamos alrededor de un eje que el debate que era entre el concejal Andrés Forero y la doctora Cinia, incluso él me sugirió, pero está enredado, me mandó un delegado y yo no... con delegados, sino primero los invitados. Yo a las fiestas, si me dicen voy con tal persona, voy con esa persona. Claro. Entonces estoy esperando porque creo que tiene una condecoración. Entonces, estamos en debate en este momento de sí, cultura ya en el Consejo. Sí, ¿y cómo le fue en el debate? Ya, yo termino de acá y salgo para allá porque alcanza el polo a debate. Yo creo que... ¿Y cuál es la posición del polo en torno a un tema tan importante? Pues digamos que nosotros como Polo Democrático Alternativo hemos debatido distintos puntos de la ley naranja, pero personalmente creo que es una ley que mercantiliza la cultura y creo que al mercantilizar la cultura debe tener mucho cuidado su aplicación. Creo que la ley naranja abarca temas de turismo, temas de gastronomía, temas de software, otro tipo de temas que de pronto puede tener asidero hacia ese tipo de actividades, pero creo que en el tema de la cultura sí es supremamente grave la implementación de esta normatividad. ¿El problema es la implementación o la ley como tal? La ley abarca dentro de las industrias creativas, vincula el tema de las artes escénicas, el tema de las artes plásticas, las artes. Y la ley en ese momento genera ya esa situación y al ser implementada pues trae todas las consecuencias que puede generar eso. ¿Pero se conoce la implementación? Es que hasta ahora inicia. Exacto, entonces ¿cómo va a atacar uno algo que no conoce? No, es que ya se empieza a ver en Bogotá desde antes de que saliera la ley. Ya se estaba viendo
los efectos y lo que significa su aplicación. El solo hecho, la norma jurídica, Adolfo, es bien importante analizar una norma jurídica digamos, en el texto como tal, ya uno más o menos sabe hacia dónde va. La implementación de una norma puede generar unas consecuencias muy graves en la sociedad, y la ley naranja es uno de esos específicos Pero temas. como en el famoso chiste, no se me adelante. Quiero saludar a Consuelo Angélica Riaño Lozano. ¿Cuál es su cargo, Angélica? Y bienvenida. Yo soy consejera distrital de Arte, Cultura y Patrimonio en Bogotá. ¿Cómo les ha ido con la ley naranja? Como dice Simia, pues uno ya puede, independientemente de que no se haya implementado, digamos que hay una serie de normas nacionales que ya empiezan a permitir la implementación previa de la ley naranja. Ejemplo, la reforma tributaria, con los decretos que modifican la forma de vincular a las entidades sin ánimo de lucro, que en su mayoría, pues todas las organizaciones culturales se organizan por medio de esta modalidad. Y lo que ha venido sucediendo es que empujan a la forma de concertar con el Estado a que sea solo y exclusivamente a través de unos parámetros plenamente empresariales y competitivos, que es una de las premisas que tiene la ley naranja. Cómo el Estado se va desligando un poco de su responsabilidad de financiar a la cultura, un sector que sin la subvención estatal realmente no puede existir en una sociedad, y entrega plena responsabilidad a que las organizaciones se autosostengan. Claro, es decir, hay muchas formas de gestión que hacen las organizaciones, pero no puede ser el único mecanismo que se implemente, y eso ya ha venido pasando en Bogotá y en todo el país. ¿Pero es buena o es mala? No, desde mi punto de vista es desfavorable para hablar de identidad nacional en principio. 2, porque acaba con las pequeñas organizaciones culturales y promueve una competencia al tipo de transnacional. Y 3, que digamos el propósito que tiene esta ley no es un propósito que haya partido de un análisis serio del sector cultural, de un diagnóstico desde artistas, sino es una política liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo, en donde quieren resolver un problema económico del país a través de nuevos nichos de negocio. Entonces aparece la economía naranja, la economía verde, la economía de colores, y esa no puede ser la respuesta a una crisis económica. Gracias seria. por venir. Aquí estoy enredado con el nombre. Angélica Riaño. Angélica Riaño Lozano. Mi saludo al doctor Andrés Guzmán. Bienvenido. Adolfo, Bienvenido. buenos días. En el afiche promocional lo ubicamos como economista. No, yo soy comunicador social, pero me encanta la economía. Hay que hablar de economía también. Creo que es valiosísimo. ¿Y qué vale la empresa que usted maneja? No, nosotros tenemos una plataforma ciudadana que agremia sectores medianos y pequeños de la economía creativa. Ahí radicamos un proyecto de ley en el año 2016, digamos contemporáneo a la ley naranja, donde creamos una serie de herramientas. Es el proyecto de ley 208 del 2016 Cámara, lo radicamos en la Comisión Sexta, y alineamos una serie de herramientas que consideramos pues pueden fortalecer esta discusión, una discusión que es un fenómeno en el mundo entero desde los años 70, digamos que la economía creativa no es algo nuevo, tal vez para el contexto nacional es algo innovador, algo nuevo, pero es un tema que se viene debatiendo desde los 70, que tomó muchísima fuerza en los 80, con la aparición de modelos empresariales pues potentes, por ejemplo en Japón el caso de Nintendo, en Canadá el Circo del Sol, incluso el circuito publicitario en Londres, que lo llevó a ser la primera economía digital. Entonces esto es un tema que no es nuevo en el mundo, pero pues que nosotros ahorita con un presidente a bordo que lo está colocando en primer plano, pues nos está poniendo a todos a discutir frente al tema. Varias cosas, vemos debilidades, muchas debilidades, sobre todo en el caso del diálogo con sectores que son bien sensibles, por ejemplo con el tema de los artistas. La ley naranja fue pupitreada en el Congreso de la República, fue una ley que no tuvo discusión, pero cuando se ve de fondo también la estructura de la ley, pues no son grandes herramientas, porque básicamente ampliar la cuenta satélite de cultura, el DANE creó una cuenta satélite en el año 2003 para poder cuantificar cuánto impacta
digamos, la cultura y la creatividad en el Producto Interno Bruto. Entonces priorizaron 30 sectores y lo que hace la cuenta, la ley naranja, pues es básicamente colocarle el nombre naranja a todo lo que ya existe. Entonces digamos que pues ahí hay una primer debilidad que es bien interesante de analizar, y yo creo pues que a nivel de evangelización ha sido interesante el juego que ha tenido el presidente de poder marcar con el, digamos, con el apellido naranja todo este sector, pero más allá hay una gran profundidad que yo creo que hay que discutir y que hay que explicarle a la gente, pues para que entienda que esto no se lo inventó el presidente. O sea, se inventaron la marca economía naranja, que yo creo que es un acierto en marketing político, pero más allá de esto es un tema que se viene manejando. Veo como amenaza algo que es muy, pero muy importante, y es que la economía creativa, su primer activo es el valor simbólico. Entonces, en un contexto nacional, digamos que ese simbolismo está configurado a través de la identidad. Y la identidad pues tiene que ver también con los territorios, y en los territorios viven con comunidades ancestrales, comunidades que son pues pueblos indígenas. Colombia tiene 106 pueblos indígenas vivos, 65 familias lingüísticas, tenemos una tradición campesina, tenemos una tradición negra, y todo eso hay que verlo en un escenario que más adelante ¿La economía creativa no es sinónimo de la economía naranja, la ley naranja? Sí, la economía creativa es la marca, es el escenario, el sector, pero pues acá el presidente junto a uno de sus gran aliados, que es el alto comisionado para la competitividad, Felipe Buitrago, pues le acuñaron el nombre de economía naranja. Y eso está bien, eso está bien. Ese es un sello del presidente Duque. Sí. Ese es un sello de... No, hablar de economía naranja no es hablar de nuevas oportunidades, concejala. No, definitivamente... La ley naranja 1483 de 2017 nos pone en el debate el siguiente punto, y es: ¿el arte y la cultura pueden ser una industria? ¿El arte y la cultura? El espectáculo puede ser una industria, ¿sí? Usted con el espectáculo quiere entretener, y entre más se entretenga y entre más gente logre que vaya al espectáculo, pues más lucro tiene. Si no es una Pero industria, el arte, si no es una industria, el arte y la cultura, ¿usted cómo la clasifica? Un derecho fundamental de segunda generación que habla el Estado social y democrático de derecho. Si es y eso que implica un derecho fundamental. Si es un derecho fundamental, ¿usted por qué le cobra para asistir a un concierto? Es que por eso estamos hablando. Si Una cosa es el espectáculo. Si es un derecho fundamental el arte, ¿no? Por eso. ¿Por qué se cotiza en la bolsa, se cotiza en el mercado? ¿Pero qué arte? Una obra de un artista importante. Ahí está el debate, Adolfo. O sea, ¿qué tipo, nosotros cómo estamos analizando el tema del arte? Las industrias creativas, el concepto de industria, este concepto de economía naranja abarca el concepto de arte y cultura, el concepto de patrimonio inmaterial, abarca el tema raizal, el tema palenquero, el tema indígena, abarca la industria. Podemos llegar a pensar que nuestras tradiciones, que nuestros valores culturales colombianos pueden industrializarse. Yo lo que creo es un derecho fundamental, y como derecho fundamental está en dos vías. Uno, el poder ejercerlo, y otro, el que el Estado lo debe proteger. ¿Y cómo lo debe proteger? Generando subvenciones específicas para los grupos culturales, generando subvenciones específicas para las comunidades y poblaciones raizales, indígenas, palenqueras, afro, que tienen toda una carga cultural y que no necesariamente ellos quieren hacer una industria de su etnia, una industria de sus cantos. Ellos lo que quieren es mantener un patrimonio inmaterial vivo que les permita seguir construyendo su identidad. Cuando nosotros como Estado creemos, el Estado cree que puede intervenir hasta en algo tan importante como es el valor cultural, estamos retrocediendo en materia del Estado. El Estado liberal que decía, ustedes arréglesela como puedas y ustedes hagan la competencia libre como puedan, ese Estado ya está superado. Y el artículo 2 de la Constitución Política habla de Estado social y democrático de derecho. Significa que el Estado debe intervenir en aquellos temas en donde la misma sociedad no lo puede Pero ejercer. usted que conoce la historia de este país, usted que conoce las normas, usted sabe que eso es letra muerta. No, yo lo que no creo que sea letra muerta. Lo que pasa es que la Constitución va un poco más adelante que la sociedad. Tuvimos una Constitución del 91 que fue adelante. Sí, la sociedad
En Colombia todavía le falta mucho para llegar a eso, el Estado, la corrupción, la manera como se ha manejado el poder, pero el artículo segundo es una realidad y por eso la Corte Constitucional ha generado tantas acciones concretas en defensa de los derechos sociales, y no ha sido el Congreso el que los ha regulado, ha sido la Corte, porque desafortunadamente el Congreso está muy atrás en todos esos avances que ha hecho la Corte Constitucional en materia de derechos fundamentales. ¿De qué vive un artista? Exactamente, esa es la pregunta más hermosa. ¿De qué vive un Esa es la artista? pregunta. Pero déjeme Exacto. presentar a más invitados. ¿Su nombre, por favor? David Rodríguez. David, buenas tardes. Buenas tardes. Buenos días, perdón. ¿A quién representa usted en esta mesa de trabajo? Yo vengo por parte de la Unidad Nacional de Artistas, yo soy diseñador gráfico y publicista. David, ¿y usted cómo se siente con la economía naranja? Pues yo utilizo dos palabras para tratar de definir la política de economía naranja, que es endeudamiento y desfinanciación ¿Desfinanciación para el sector? para el sector cultural y artístico. Es lo que se viene viendo en el sector ¿Y cultural. endeudamiento por qué? Porque es la propuesta de la economía naranja, ofrecer créditos al sector cultural para que las obras y la producción artística ya no sea garantizada por el Estado, sino que sean los mismos artistas los que Y si la enfocamos por subvencionen otro su lado, producción, como una ventana de desarrollo, por la que solamente pueden ver unos muy pocos, la verdad. ¿y por qué ese pesimismo ante un hecho innovador, Por ante los un sello de una antecedentes. administración? Por los antecedentes, por el presupuesto para la cultura durante los últimos gobiernos no ha aumentado, por el contrario se ha venido disminuyendo y si uno ve la reglamentación, la poca reglamentación que se está creando al respecto, beneficia solamente es a un sector que busca solamente es como el emprendimiento, el lucro, y no se ha entendido que no todo en el sector cultural, no todo en el arte busca el fin lucrativo. ¿Qué fin busca usted como artista? La producción, la creación ¿De qué misma, vive usted como artista? de la ilustración, de la producción, ilustración tanto editorial, artística. Y se le abre una nueva ventana, incluso con eso que usted llama y que coloca entre comillas como endeudamiento. Pues ¿No es una forma de promover su actividad? es una forma de promoverla, pero no es la que necesita el sector. ¿Qué necesita el sector? Necesita una política de Estado, una política pública que fomente la cultura y fomente la creación y consérvelos y proteja la cultura nacional. Gracias, la David, por identidad. venir. ¿Su nombre, por favor? Juan Carlos Rodríguez Echeverri. Juan Carlos, ¿a quién representa usted o a qué entidad representa en esta mesa de trabajo? Yo soy representante estudiantil de la Universidad Nacional, de la sede de Bogotá, soy representante ante el Consejo de la sede de Bogotá y yo hago parte también de la Unidad Nacional de Artistas y soy miembro del Polo Joven y soy estudiante de Artes Plásticas. ¿Y cuál es su posición ante la economía naranja? Yo creo que la economía naranja va en la misma línea de convertir los derechos en privilegios en la siguiente medida. Digamos, ya convirtieron la salud en un privilegio con las EPS y luego la educación con toda esta dinámica del endeudamiento y desfinanciar las universidades públicas y por supuesto con Serpi lo paga. En la versión de la cultura pues se viene la economía naranja. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un derecho completamente debilitado como lo es el derecho a la cultura por cuanto el ministerio no tiene nada, el recorte que se vino de 32% pues deja al presupuesto 99.000 millones de pesos más o menos. Y y tenemos entonces un Estado débil en esa materia, entonces desprotegido al sector cultural. Entonces, ¿qué dicen? No, hagamos algo similar a Serpi lo paga. A mí me gusta mucho esa comparación, que es que el Estado se quita la responsabilidad de los derechos y se los deja a los privados, en este caso a los bancos, y convierte a sectores que antes que antes no se concebían como lugares de crédito o de nichos de mercado para los bancos, como lo era la educación o la salud, y en este caso la cultura, y le abre las puertas y le dicen, aquí, artistas, ustedes no vengan donde el Estado, vayan acá donde el señor Bancoldex y pidan un crédito. Pero eso sí, primero entonces dejamos la responsabilidad del Estado a un lado y luego vayan al pedir el crédito. Pero ¿cuál es el problema de ese crédito? Es que usted tiene que tener capital pues, para poder pagar ese crédito. Y lo cierto es que el egresado en este momento de Cine y Televisión de la Universidad Nacional no lo tiene y yo pues como egresado tampoco lo voy a tener. ¿Usted como artista solo aspira a vivir del Estado? Como artista yo aspiro a poder, por supuesto, ganar mucho dinero con mi trabajo, pues para vivir muy bien. ¿Y en eso no está la economía naranja?
No. ¿Por qué? Porque el Estado lo que tiene que hacer es brindarle, digamos, debido a que las artes son distintas en su relación con el mercado, lo que tiene que garantizarle al mercado son, por ejemplo, no sé, exenciones tributarias, facilidades a los artistas, como habían, por ejemplo, las exenciones que tenían los libros, los productores al recibir esos libros, o por ejemplo, como sucede en países como en Francia, donde al artista se le brindan garantías para su pensión, para su salud, garantías que le permitan trabajar y realizar su proceso artístico, porque producir arte es muy distinto a producir cualquier tipo de mercancía, no es constante. ¿Cabe el término economía naranja igual a privatización de la cultura? Sí. ¿Le acepta usted esa definición? Sí, y teniendo presente que, por supuesto, no todas las industrias culturales son negativas. Angélica Herrera. Yo creo que la cultura es una manifestación de las condiciones materiales de una sociedad y en esa manera influyen su expresión a una cosmovisión de mundo. La cultura, por ende, no puede ser tratada de la misma manera que cualquier otra industria o sector social de la producción, ¿sí? Hay una gran diferencia, hay 3 pilares que sostienen una sociedad, estamos hablando de la economía, la política y la cultura, como parte de la soberanía e identidad de una nación. En esa medida, cuando solamente se trasladan, como dice Juan, la posibilidad de derechos fundamentales a que eso se vuelva un negocio, como ya ha pasado en este país con la salud y la educación, pues obviamente la cultura también entra en este paquete de derechos en donde uno dice hacer negocio como lo está planteando la economía naranja no es lo correcto. Tú ahorita mencionabas uno por qué paga una boleta en un concierto. Bueno, la única posibilidad de que nosotros tengamos acceso a un concierto de la Orquesta Filarmónica de Bogotá, por ejemplo, es que esto sea subvencionado por el Estado, aunque tú pagas la boleta, un pequeño porcentaje de lo que vale realmente eso. Si el Estado no financia la principal parte de esto, yo nunca hubiera podido escuchar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, porque mi boleta tendría que pagar el trabajo de estas personas, y eso estaría oscilando entre 1.500.000 y 2 millones, una sola boleta, para poder financiar eso. Pero es que cultura no es solo la filarmónica. No, yo te pongo ese ejemplo, Cultura es Juanes. Porque acá... Cultura es Juanes. Yo lo que creo... Cultura es Carlos Vives. Sí, pero... Cultura es Carlos Vives. Es que acá hay un enfoque de lo que necesita también el país promover en sus ideas. Cuando hablo de que la cultura y el arte hablan de una cosmovisión de mundo, y cuando digo que es el reflejo de las condiciones materiales de un país, es porque también qué es lo que le interesa a una nación mover como cultura. Si cultura puede ser solamente lo que presentan en Netflix, cultura puede ser solamente los stand-up comedies, ¿sí? Para una nación. Y hay una gran diferencia, y en eso sí creo que los artistas tenemos que enunciar esto con voz vehemente, y hay una gran diferencia en lo que es entretenimiento y lo que es arte. Eso es completamente distinto. Yo no niego que exista industria cultural, creo que no es... Y eso tiene relación con la economía naranja. Eso Sí, que usted sí. llama industria cultural. Sí, y creativa. Yo no digo no exista la industria cultural, yo no estoy en esa vía, pero sí que las artes que vincularon ahí a todo lo que puede llegar a ser industria cultural, pues eso tiene un trato completamente diferenciado. Es decir, la ley naranja lo que hace es meter en una misma bolsa a todas las áreas artísticas, el teatro, el cine, la música, la literatura, con la moda, con las revistas, con los videojuegos, con una serie de sectores que incluso con la gastronomía, que ya tienen su forma de producción, es decir, la moda tiene su industria. Y pretender que el arte funcione en los mismos términos que está funcionando pues el sector de la moda, esto es un problema. ¿Botero regala sus cuadros? No, claro que no, y yo no estoy hablando de que ¿El Bolshoi de Rusia regala sus presentaciones? Algunas. No, un momento, no. Estoy buscando la exageración para encontrar términos de referencia para el oyente. Es que yo no creo que sea una necesidad. Hay 3 relaciones en las que nosotros tenemos que entrar a discutir. Una es la relación del arte con el Estado, una la relación con la sociedad y otra la relación interna entre artistas. El problema con la ley naranja es que se está quitando la relación principal con el Estado para entregársela a las relaciones o de redes que podamos hacer y mire usted cómo hace, o con la sociedad de que pues pague la boleta y nosotros... No hay una cosa clara, el Estado tiene una responsabilidad con la cultura.
y eso no se puede desmontar. Del 0,16% del presupuesto general para cultura, y este año, el próximo año, se proyecta a ese 0,16 un descuento del menos 32%. Pero eso es nuevo, es la constante histórica. Y entonces... No, es que pregunto, ¿eso es nuevo en la referencia? Es la constante histórica, ya vamos a llegar a 0,1... A menos 1. Adolfo, estandarizar el Estado y esas nuevas tendencias tan capitalistas quieren estandarizar. O sea, todos tenemos que ser iguales. Entonces, a todos los meten en la misma bolsa. Entonces, vamos a dar unas líneas de crédito, vamos a apoyar económicamente al software, al espectáculo, a los artistas, a las artes escénicas, a las etnias para el tema de sus festivales y su patrimonio inmaterial. Primero que todo, en la sociedad todo el mundo no es igual. Y no todos los artistas están buscando el lucro. Es que esa es otra importancia. O sea, ¿por qué se cree que todo el mundo quiere lucro? Entonces, ¿cuál es la situación real? Hay unas líneas de crédito. Entonces, digamos que alguna obra de teatro, y escuchaba que día a Rodrigo Rodríguez de Ditirambo, que me encantó, que fue hasta Bancoldex, mira, ¿y qué? ¿Cuáles las líneas de crédito que hay? Entonces, primero el artista tiene que ir a un banco de primer piso, que es Bancolombia, Banco el que sea. Van allá y tienen que hacer una solicitud de libre inversión, que tiene que tener un cupo de endeudamiento, tiene que tener un patrimonio, que tiene que tener una garantía. Si le aprueban ahí en la línea de inversión, le ponen unos intereses. Y luego, con ese crédito de la ley naranja, se tiene que ir donde Bancoldex para que ese intermediario financiero le apruebe el banco de segundo piso, que sería Bancoldex, el segundo crédito. Entonces la pregunta es, una organización que acaba de salir de teatro, que está en un grupo de teatro de la SAP, un grupo de teatro callejero, que quiera acceder a este tipo de líneas, nunca va a poder. ¿Quiénes pueden? Claro, los grandes espectáculos, las cajas de compensación, son personas que tienen todo el nivel económico para poder acceder. Y luego, ¿qué hacen estos grandes empresarios? Tercerizan el trabajo de los artistas y mercantilizan a los artistas que vayan a hacer el espectáculo. Entonces ya el artista no puede directamente hacer su obra, sino tiene que tener un apalancamiento financiero de un tercero que simplemente le va a pagar por contrato de prestación de servicios alguna cosita y queda totalmente mercantilizado el artista. Estas líneas de crédito que está dando la ley naranja no le van a llegar a los grupos culturales de base. Bueno, eso es así. Seguimos con la discusión. Mi querido Andrés, queda usted con el uso de la palabra después del corte. Sí, ¿quiere? Sí, bueno, listo. Una sola frase para antes de ir. Hay que distinguir dos escenarios. Un escenario es el escenario de la cultura y otro escenario es el escenario de la productividad. Y yo creo que hay que ampliarlo y dejarlo claro. Pero tiene puntos. Claro, tienen puntos en la medida en que el artista logra un nivel de industrializar, y me refiero, por ejemplo, a quienes hacen videojuegos, pues son artistas, o sea, el que hace un backing, el diseñador gráfico, los que hacen los shooting, el que hace el storyboard, o sea, es todo un engranaje de artistas que a la final tiene la capacidad de producir. Yo no entiendo cómo puede vivir un artista sin promoción, sin ayudas económicas, pero simplemente es subvención. Eso es preguntas para... Desarrollo después del corte. Mi argumento después del listo. ¿De qué vive un artista? Pregunta para después del corte. Entonces, si le facilitan a un crédito, si le facilitan otras cosas, si tratan de promocionar su actividad, ¿por qué ir en contra de eso? Yo entro en el debate porque el doctor Andrés Forero lo están condecorando. Ya regresamos. Síguenos en Facebook, @emisoramariana. @emisoramariana. Próximamente, primer encuentro Señor de la Vida en Seví 2018, acompañados por María, la caridad y la misión nos unen. Los esperamos el 29 de septiembre en el Templo San Agustín de 3 a 5:30 de la tarde. Aporte voluntario.
El Educador para la Vida. Conversatorio con profesionales en temas de interés para la familia. Educación y pedagogía, actualidad y cultura, ciencia y tecnología. Con la dirección de Andrés Felipe Guzmán y la presentación de Edgar Beltrán. Música en vivo, con nuevos talentos invitados. Sintonícenos todos los sábados de 2 a 4 de la tarde por Emisora Mariana, 1400 AM. El Educador para la Vida. Los esperamos. Al caer la tarde, el lenguaje del rock interpreta el pentagrama de los recuerdos. Sábados de 4 a 5 de la tarde. Conduce Yolima Rodríguez. Emisora Mariana, 60 años. Hoy me siento más colombiano que nunca. Sí, claro, ¿cómo no? Yo sí me siento colombiana, por eso apoyo la industria nacional. Gracias. Porque la moda es Colombia. Porque es producción de calidad. Porque lo colombiano es mejor. En el Centro Comercial Gran San, en la carrera 10ª con 10ª. ¡Todos somos Colombia! Vístase con nuestro amor por Colombia. Vístase 100% colombiano, porque nadie sabe más de moda mayorista que el Centro Comercial El Gran San, carrera 10ª con calle 10ª, Bogotá. Fabio Arias Giraldo, actualmente secretario general de la CUT, le hace una cordial invitación para que el próximo 21 de septiembre, en las elecciones al Comité Ejecutivo Nacional de la CUT, marque el número 74, para seguir haciendo la tarea por los trabajadores, por formalización laboral, por libertades sindicales, por alza general de salarios, por la reparación colectiva del movimiento sindical, para seguir siendo copartícipes de la gran oposición al gobierno de Duque. Están escuchando El Gran Debate con Adolfo Beck. Carlos Restrepo, los banqueros. Sarmiento Angulo, dueño de uno de cada tres en Colombia. Continuamos en el gran debate con Adolfo Beck, aquí en los 1400 de la AM, los 1400 de Emisora Mariana. Si tenemos comunicación de los oyentes, preguntan por el concejal Andrés Forero. Ya comenté que está en una condecoración a defender la cultura. Cristina Moure, como se pronuncia. Mónica Alejandra Bernal, qué bueno escuchar de nuevo a la concejal Cinia. Ana María Luzardo, muy bien, Andrés Guzmán Ayala. Más comentarios de los oyentes. ¿Esquimimo Teatro? Hola, un saludo a la gente del teatro, a Rosario Vergara, a Ximena García, todos los oyentes que están pendientes del gran debate con Adolfo Beck. Bueno, concejal Cinia, escúcheme Andrés, que es que se nos va la concejal Cinia, debate de sí, cultura. De cultura. Precisamente ya vamos a intervenir la bancada del Polo, ya inició el concejal Celio, y obviamente quiero intervenir sobre este tema en el seno del Consejo Bogotá. Pero mira, Adolfo, primero yo te agradezco este tipo de espacios, este tipo de escenarios. Tal como lo dijo el compañero, ¿cómo es tu nombre? Qué pena. Andrés Guzmán Ayala. Andrés, faltan debates. Es decir, este tema no se ha debatido. Este tema no ha generado espacios de participación que permitan a la gente conocer la realidad de lo que es la ley naranja. Excúseme. La gente no sabe. Todo el mundo habla de economía naranja, pero nadie sabe qué es economía naranja. Esa es una contradicción. El presidente navegó toda su campaña con su libro Economía Naranja, hablando de economía naranja, pero falta pedagogía. La gente desconoce qué significa economía naranja. Definamos qué es la economía naranja. Eso. Entonces yo para cerrar, lo que yo les quiero decir es que es una norma jurídica. Soy abogada y entiendo que las normas jurídicas se aplican, ¿sí? Pero la mitigación de los efectos de una norma corresponde a la sociedad y a la acción política. Y desde el Consejo de Bogotá estamos dando una importante debate para que aquí en el Distrito Capital se mitiguen los efectos de una norma que no tiene cómo aplicar en los sectores populares. No todos los artistas son iguales, no todos los artistas quieren lo mismo.
No todos los artistas necesitan lo mismo. Entonces, mi invitación a Adolfo y a todas las personas es a que conozcamos más del tema, generemos espacios de debate. Invito a los artistas a que hagamos un foro muy importante en Bogotá sobre los efectos de la Ley Naranja, en donde la Secretaría de Cultura del distrito le ponga la cara a los artistas. Han cerrado muchos teatros aquí en Bogotá, han tenido que cerrar las salas de teatro. Porque no hay el apoyo que había antes de salas concertadas, no hay el apoyo a las convocatorias que antes habían, se cerraron todas las no las convocatorias, sino los apoyos que se les daban a los artistas. Escúcheme, tocamos el tema a nivel nacional. En caso del distrito también bajó el apoyo a la cultura. Total, es que Iván Duque y Peñalosa representan el mismo modelo, o sea, ahí no va a haber mucha diferencia. Por eso el pueblo, tú lo decías ahorita en medio del corte, hay que saber a quién se elige. Sí, compañero, la gente elige mal y luego los que tenemos que ir a sacar el debate y a poder enfrentar los nefastos vestigios de este tipo de normas jurídicas. Yo les pido un permiso. Bueno, yo lo que creo es que... Le agradezco mucho su presencia y su puntualidad y gracias por venir como siempre. Bueno, qué lástima que se vaya la concejala, pero bueno, yo creo que hay que dejar en claro dos escenarios. Un escenario es el escenario de la cultura, donde el país como Estado tiene gran incumbencia en el desarrollo, digamos, de todas las fortalezas, porque es que la cultura es la vida. La cultura es la vida, la cotidianidad que se vive a través del territorio, que se vive a través de las tradiciones, que va siendo, para los oyentes, una buena definición de estética, que es la representación del pensamiento individual o colectivo. Digamos que yo creo que ese concepto de estética es fundamental para poder entender la economía creativa. La economía creativa es la que le da valor vía tradiciones, vía símbolos a la misma economía. Les voy a poner un ejemplo básico. Por ejemplo, el café de la Sierra Nevada de Santa Marta, el café que producen los arhuacos. Ese café es valioso por una sencilla razón: su empaque, su marca, sus canales de comunicación. La historia que cuenta tiene un gran valor agregado anclado en los Tayrona. O sea, es un café, el café todo es el mismo, obviamente en unas partes se cultiva diferente, tiene unas tasas diferentes, una trazabilidad diferente, pero ese café es especial por el valor simbólico que le inyecta la cultura tayrona. Asimismo, yo puedo hablar aquí de varios ejemplos. Un ejemplo que me parece supremamente interesante y es que antier estuve invitado a un espacio que abrió Cress & Waffles en la zona T, donde estaban garantizándole la compra del cacao que produce Tumaco, las comunidades en Tumaco, para hacer una nueva línea de chocolates, pero esa nueva línea de chocolates viene anclada a la comunidad. O sea, es la comunidad la que trae el cacao, trae su historia, trae sus tradiciones, y Cress & Waffles hace un ejercicio maravilloso, que es promoción. Poder vender una marca anclada al símbolo y a la tradición de ese contexto. Y le voy a poner otro ejemplo porque una vez vi ese ejemplo, recordé hace un año y medio más o menos que hubo una coyuntura en el país y fue frente a la Anglo Golachanti y Cajamarca, y es que vía consulta popular la comunidad, los campesinos le dijeron: no queremos explotación de oro a Anglo Golachanti. Y Cajamarca, que es el principal productor de arracacha en el mundo, pues Cress & Waffles hizo algo maravilloso desde el arte y desde la marca, y es garantizar comprarle 5 toneladas permanentes a Cajamarca para poder producir una nueva línea de platos basados en la arracacha, e invitaron a un artista que me parece maravilloso, profundamente bioriginal, como Pedro olvidé su apellido en este momento, Pedro Ruiz, y acaban de hacer un ejercicio maravilloso, un ejercicio entre agricultura, entre identidad del territorio, entre poder decirle cuál es la alternativa, por ejemplo, al extractivismo, y poder configurar algo valioso. Y yo creo que eso es propositivo para el país y es un buen ejercicio. Entre entregar líneas de crédito y no tener esa posibilidad, ¿usted con qué se queda? No, yo creo que las líneas de crédito como única alternativa sí me parece profundamente peligroso, porque aquí lo que hay que hacer es un sistema de cultura viva. Aquí no hay es que bancarizar a la gente, porque si no vamos a hacer un nuevo ICETES, un nuevo PAC, vamos a tener una cantidad de personas endeudadas. Esa no es la solución. La solución sí claramente, y lo decíamos en un programa pasado, es que tenemos aquí como una bipolaridad estatal. Por un lado estamos diciendo: oiga, vamos a hacer economía creativa, pero por el otro vemos la cultura con un margen de
presupuesto irrisorio. Entonces, ¿con qué posibilidad lo vamos a hacer? Aquí lo que tenemos que atender es, oiga, ¿de dónde van a salir los recursos y cómo se van a encaminar? Y exponer a los artistas, a un pintor, a un músico, que apenas está comenzando, a un crédito condonable, entre comillas, pues es muy riesgoso, de verdad. Deme una sola época de la historia donde la cultura, pues, con un antecedente positivo a nivel de financiación estatal en Colombia. Aquí han existido varios fenómenos, digamos, la ley del cine ha funcionado muy bien, aunque ahora finalmente se la terminó acaparando Caracol y RCN, los grandes. ¿Y eso es bueno? ¿Eso es promoción de artistas nuevos? No, eso es negativo porque genera una élite, ¿y quién puede acceder a esa élite? Lo que hay es que, y en eso estoy también totalmente de acuerdo, hay unas relaciones desproporcionales que no le permiten al pequeño artista o al que está emergiendo poder tener las posibilidades. Necesitamos es eso, que todos tengan posibilidades. Angélica. Bueno, la realidad es que el presupuesto nacional de cultura ha ido en detrimento, ¿sí? Mientras más aumenta la demanda, esto ha ido bajando sistemáticamente. Entonces, no es que haya nunca existido un presupuesto ideal, pero lo que ha venido pasando es que los derechos adquiridos han venido disminuyendo. Hoy, excúseme, ¿hoy Bogotá tiene más teatros o no? Hoy Bogotá tiene incluso más presupuesto. Es decir... ¿Y eso es malo? No. Ahora, ¿en qué se invirtió el presupuesto? Entonces, por ejemplo, cuando tú buscas en la página de la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte, aparece todo el enfoque que han en el incremento de inversión, los 4 enfoques de los pilares del alcalde Enrique Peñalosa en lo que hemos llamado acá el modelo Transmilenio, ¿sí? Que son alianzas público-privadas en el sector cultural. Entonces, ¿en qué incrementó realmente? En las canchas sintéticas, en los parques, incrementó en la alianza público-privada con la Cinemateca Distrital, escúchame, y aumentó en la alianza público-privada con el Campín, más los 4 megacentros culturales. Directamente a las áreas artísticas no se va. ¿Y por qué se va en alianza público-privada? ¿Cuál es la necesidad de que todo en el sector cultural sea en alianza público-privada cuando hay maneras reales de que esto sea de manera pública? Hay un problema acá y es que se está trasladando la responsabilidad del Estado como un garante del derecho cultural a un regulador solamente. Y ahí es donde tenemos el problema. El problema no es que exista industria cultural en Colombia, el problema no es que algunas personas decidan una forma independiente de sostenerse. El problema acá es cómo nosotros estamos pasando del producto a la mercancía, cómo convertimos todas estas cosas que para ellos en la economía naranja entra como producto, y cómo nosotros vamos a negociar con el copyright, que es en lo último que nos vamos a dedicar en temas de derecho de propiedad intelectual, que es para lo que entra la ley naranja en Colombia. Gracias, Angélica. Quiero darle la bienvenida. Ya lo estaba preguntando a través de las redes sociales, los oyentes, ¿dónde está el concejal Andrés Forero? La respuesta es simple, y lo estaban condecorando, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, me vine corriendo y por eso no se le nota, agradezco. Todavía jadeando. ¿Y qué condecoración recibió? Era una condecoración de la Sociedad de Prensa de Colombia. ¿Ah, sí? Sí, señor. La Orden Carlos de Mocimos. Entonces, pues, primero que nada, Adolfo, pedirte excusas por ese retraso. No, por el contrario, y felicitarlo por la condecoración. No, muchas gracias, pero tú sabes que a mí me gusta ser siempre puntual, y en esta ocasión, la verdad, me han citado más temprano, se retrasó el inicio de la ceremonia, y por eso, pues, estoy llegando tarde. No, felicitaciones, ya no. ¿De qué color es su corbata? Hoy vine de naranja, yo venía preparado y todo. ¿Y es que la economía naranja es una buena corbata? No, pues el color con naranja es un color interesante. Frank Sinatra decía que era el color más feliz. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted defiende la economía naranja? Claro que sí, Adolfo. Defiendo el concepto de economía creativa, de economía naranja, que, pues, la verdad, lamento llegar tarde. No, pero vamos a darle, porque este tema hay que socializarlo. Porque todo el mundo habla de economía naranja, pero muy poca gente sabe qué es economía naranja. Entonces no sé quién es, mejor dicho, qué se habrá dicho. No, ya se acaba de retirar porque tiene el debate sobre la cultura de la concejala Cinia Navarro. Okay. Ese era el objetivo, usted mismo me lo dijo. Sí, no, es que con Cinia habíamos tenido un intercambio de pareceres en el Consejo de Bogotá. Bueno, ella, señor. Sí, excúseme que lo interrumpí. Sí, entiendo los antecedentes de esta polémica que sostienen en el Consejo de Bogotá sobre la economía naranja. Que usted lidera el tema en el Consejo de Bogotá. Exactamente, Adolfo. Nosotros sacamos adelante un proyecto de acuerdo que precisamente buscaba visibilizar el tema de la economía creativa, la economía naranja en la ciudad.
un poco al alero de la ley naranja propiciada por el hoy presidente Iván Duque. Sí, ese es el sello del presidente Iván Duque, la economía naranja, pero ¿eso significa quitarle plata a la cultura para reemplazarlo por la economía naranja? No, precisamente ese fue el debate que habíamos tenido con Cinia Navarro en el marco del Consejo de Bogotá. Ella en una ocasión, en dos realmente, pues había planteado que con la ley naranja, en cierta manera se le estaba abriendo el espacio a las grandes multinacionales y que, por ejemplo, la gestión de distintos festivales o de distintos hitos culturales en la ciudad y en el país, pues ya iban a quedar en manos de las transnacionales. Eso fue lo que ella planteó, y yo en su momento lo que le había dicho es que quisiera saber en cuál de los artículos, en cuál de los apartes de la ley o del Acuerdo Naranja decía algo de eso. ¿Pero eso no es lo que estamos observando, la privatización de la cultura? No, pues yo pienso que en parte eso es un proceso que se da a espaldas de la ley naranja, o sea, eso pudo haber sucedido, pero si uno se fija y revisa bien la ley naranja, en ningún caso, en ningún momento, pues se plantea que se vaya a quitar el respaldo a las iniciativas culturales que hoy por hoy tengan respaldo estatal. Aquí estaban planteando el tema de que por qué se tiene que hacer todo a través de APPs, que por qué se tiene que quitar la responsabilidad cultural al Estado y dejarla en cierta forma sobre los hombros de los privados, pero si uno revisa atentamente la ley naranja, el acuerdo naranja, nada de eso sucede. Lo que se busca es, en primer lugar, visibilizar un renglón de la economía que es bastante significativo. El 6.1% del PIB mundial se considera que está relacionado con las industrias creativas. Decir otra cosa además, que cuando nosotros hablamos de industrias creativas no solamente estamos hablando y refiriéndonos a las industrias culturales, que también está bajo el paraguas de la economía creativa, de la economía naranja, pero también nos referimos a otras actividades que están relacionadas con la propiedad intelectual, con el talento, y que no necesariamente tienen una vinculación tan clara con el mundo de las artes, como por ejemplo el diseño de software, el diseño de vestuario, la prensa y un montón de otras actividades que no necesariamente, insisto, están vinculadas directamente a los temas culturales. Pero, y con esto cierro para abrir nuevamente la posibilidad de que haya debate, lo que uno ve en el mundo y en Colombia es que sí, efectivamente ha habido una serie de iniciativas que han tenido un respaldo estatal. Por ejemplo, en el caso de Bogotá está el Festival Iberoamericano de Teatro, que hay que decir que hoy por hoy, tal como están las cosas, tiene una situación financiera bastante delicada. ¿Por qué? ¿Porque se le quitó el apoyo? No porque se le ha quitado el apoyo, sino que lo que me han dicho las personas que están gestionando el festival es que lamentablemente los recursos no están dando. Pero eso no quiere decir que el Estado tenga que dejar de aportar, sino que uno puede invitar al sector privado a que también haga parte. Si algo habla la ley naranja es de la posibilidad de que haya mecenazgo. Y yo creo que en ese sentido, pues la historia de la humanidad es rica en una experiencia, por ejemplo en el Renacimiento, pues todos sabemos lo que eran los mecenas, y yo creo que eso nadie va a decir que es algo contrario al desarrollo cultural. Pero eso de que usted llama mecenazgo no es privatización. Por ejemplo, ese coliseo que usted conoce históricamente, usted es un hombre muy joven, muy joven. ¿Cómo se llama? El Coliseo de Bogotá, ¿verdad? El Coliseo de Bogotá. ¿Y ahora se va a llamar? El Movistar Arena. Movistar. Ya eso no es privatización. No, pero veamos cómo son las cosas. Sí. Adolfo, el tema del Movistar Arena, hay que decir que quien lo inicia es Gustavo Petro. O sea, quien hace ese ejercicio de alianza público-privada con estos empresarios chilenos es Gustavo Petro, antes de que existiera la ley naranja. Sí. Entonces no creo yo que uno pueda achacarle esa situación. Eso me gusta. Usted sí defiende al alcalde Peñalosa, ¿verdad? En algunas cosas sí, en otras es que no. me interesa ese ejemplo. El tema de Movistar Arena lo inicia Gustavo Petro, ¿no? Así es. ¿Y el Transmicable? También. Me gusta su objetividad, porque para unas cosas sí, no tiene que ser objetivo. Yo pienso que Gustavo Petro hizo algunas cosas positivas, otras no tanto. Muy bien, me gusta esa objetividad. Porque para unas cosas sí, lo que esto lo inició Gustavo Petro y para otras no. Lo que yo quiero plantear, Adolfo, es que esto no es una cuestión necesariamente de banderismos políticos. Me gusta. O sea, quien introduce
mecanismo de las APPs en el caso de Bogotá y los temas culturales es Gustavo Petro con el tema de la ¿Y eso es malo o no? A mí me parece que no necesariamente es malo. ¿Y eso coincide con la economía naranja en ciertos puntos? Eso puede ser visto como parte de la agenda naranja, pero lo que quiero decir es que eso no se debe a la ley naranja. Eso se dio antes de la ley naranja. Sí, pero coincide. Ah, sí, puede ser convergente. Muy bien. Andrés. Adolfo, mire, para replicar aquí al concejal que llegó hace un momento, lo primero es que me parece muy interesante cuando comienza a decir que Frank Sinatra decía que el color naranja era el color de la alegría, o hablar de que en la cultura védica el naranja es el color del chakra de la creación, porque pues, ¿cierto? Cuando usted va y ve el popurrí de cosas que representa la economía naranja, usted se da cuenta que son una cantidad de cosas pegadas que trajeron de un lado para, básicamente como cuando usted tiene un potrero de vacas y las marca. Entonces vamos a marcar la economía creativa con el color naranja, digamos. Ese es el gran avance en primera instancia del presidente, cosa que a mí me parece pues que es lo que genera ruido. Hablemos de economía creativa, porque básicamente cuando uno va y lee el libro de la economía naranja, Una oportunidad infinita, escrito por Felipe de Buitrago y por el presidente, pues lo que ve también son otro popurrí de cosas que se parecen mucho al libro blanco de la innovación de Tony Blair y pareciese como un copy-paste al libro blanco de la innovación de Tony Blair. Entonces, lo primero que hay que decir es que no es nada innovador, simplemente le pusieron el nombre y con el nombre pues han logrado, pues obviamente, el que es el presidente tiene el aparato estatal para promoverlo. La ley naranja sí, ¿qué es? Pues es algo muy pobre, con unos muy pocos herramientas a nivel de bancarización, pero más allá de eso no deja un escenario que debería dar la potencialidad de donde puede demostrar el país, digamos, un cierto valor comparativo, y es que ¿qué hace valioso un bien o servicio en el mercado global? Y lo que hace valioso un bien o servicio en el mercado global es la originalidad, y nosotros tenemos dos elementos que nos hacen únicos, que es la biodiversidad y la ancestralidad, pero aquí lo que vemos no es potenciar un sistema de cultura viva, sino básicamente crear un sistema de créditos blandos, y ojo, porque yo creo que también... ¿Eso encuadra dentro de la palabra potenciar también, lo de los créditos? Ahí hay un problema, mire, ahí hay un problema, Adolfo, y es que, por ejemplo, llamar, por ejemplo, exprimiendo la naranja, yo creo que ya es un mal mensaje, porque es decirle a la gente, oiga, exprimamos la cultura, yo creo que también hay que modular ciertos mensajes que pueden ser mucho más propositivos. No quiero decir que la economía creativa sea mala, ¿no? En respuesta pues, a las últimas dos intervenciones, yo quería mencionar pues, algo que me parece a mí fundamental. Lo primero es que esta dinámica de la ley de economía naranja y pues, la economía naranja como tal se plantea con más que un desconocimiento del sector, una mirada que no viene desde los trabajadores del sector. Voy a poner un ejemplo muy importante. Todos los ejemplos que mencionó Iván Duque en su famoso libro, ¿cierto? Pues en nada responde a la realidad de los artistas colombianos ni a la realidad del país. Comienza con la premisa de que en Colombia ya está desarrollado el campo, el agro, que aquí ya no hay nada más que hacer y que toca irnos por la economía naranja. Y con esto quiero ir a lo siguiente. Cuando se hablan de la gastronomía, del ecoturismo, del videojuego, lo que se hace es que se desfigura el significado de lo que es el arte y la cultura. Meten sectores que no tienen las dinámicas del sector cultural a participar a llamarlos como creaciones culturales, todo porque lo que sí tienen en común es que pueden estar en el marco del copyright. Entonces, aquí lo que están haciendo es que yo creo que debemos dejar de hablar un poco de cuál es la oferta, que son el arte, el teatro, los videojuegos, etcétera, y pasar a hablar de quiénes son los oferta-demanda, quienes demandan, que son las multinacionales del copyright, como ya las están llamando en los Estados Unidos, que son Netflix, Walt Disney, los que verdaderamente se hacen acreedores del patrimonio de las naciones. O sea, allá es donde va verdaderamente el debate. Angélica. El concejal ahorita mencionaba de que el 6.1% del PIB mundial es lo que aglomera todo el sector cultural o de la economía naranja en el mundo. Bueno, esto es un hecho, tú lo mencionabas ahorita al principio. Este es el quinto commodity más comercializado en el mundo. No estamos hablando de que esto no genere plata ni nada por el estilo, estamos hablando de que acá la economía se ha convertido en un nicho de negocio nuevo para las grandes capitales en medio de una crisis económica que está atravesando en el mundo, y lo que ha pasado a convertirse es que todo este tema de derecho de propiedad intelectual que está consignado en el tema de economía naranja como copyright, pues que le quita el derecho al artista propiamente y pone intermediarios para negociar esto. El debate sigue siendo en este caso: nosotros vamos a permitir que la cultura pase a ser un commodity
del capital financiero, o nosotros vamos a plantear esto como una defensa del derecho fundamental y del derecho que tiene el acceso. Incluso la UNESCO firma una convención con 195 países en donde se habla cómo debe ser las condiciones ideales o más cercanas para poder hablar bien de la cultura en un país, y es aumentando el presupuesto estatal, no abriendo líneas de crédito. Pues, Adolfo, lo que planteaba Andrés a propósito de que supuestamente Iván Duque no está siendo innovador junto con Felipe Buitrago y el libro que sacaron, pues ellos no pretendieron serlo. La verdad es que ellos siempre se reconocen tributarios de una corriente de pensamiento preexistente que precisamente hablaba de las industrias creativas. Ellos lo que hicieron fue, a mi juicio de manera hábil, darle una identificación cromática para que fuera más fácilmente comprensible por el gran público. Pero a propósito de lo que decía Angélica, y ya entendiendo que estamos a punto de cerrar, y otra vez excusándome, Adolfo, no se preocupe. En este caso, y yo insisto, o sea, ya había unas dinámicas existentes y preexistentes a propósito de lo que ella considera que puede ser la comercialización o la mercantilización de la cultura. Con el tema de la ley naranja, de las propuestas que ha tenido el presidente Duque, en ningún caso se crea esa situación. Vamos a darle un segundo aire a este tema. Claro. Para la semana entrante vamos a ir, que ya coordinamos mejor. ¿Le parece? Frase final. Mi frase final sería que yo creo que la economía naranja no solo no es el camino por cuanto es Gracias. Frase final, David. Endeudamiento y desfinanciación. Gracias. Frase final, Andrés. Invitar al presidente a un diálogo. Solo los países que han tenido un proyecto de identidad nacional han sido exitosos en la economía creativa. Angélica. La cultura no son principalmente series bienes seriados. Gracias. Cierre el programa con una frase. Una gran oportunidad para el talento de los colombianos. Bueno, el tema nos da para otro capítulo. Vamos en la próxima semana a seguir con la economía naranja. Gracias por venir, concejal Andrés Forero. Gracias, Angélica. Gracias, David. Gracias, Andrés. Y a ustedes, muy amables por su atención. Adolfo, muchas gracias. Gracias. Continúen en la programación de Radio Mariana. Ilusiones siento destrozadas